triunfo de la selección 1-0 sobre Uruguay, en lo que fue una victoria que deja a la selección muy pero muy cerquita de la clasificación oficial al próximo mundial. Creo que con un empate la semana que viene frente a Brasil, el equipo ya tendría que conseguir su boleto para el próximo mundial del año que viene, pero en este video vamos a hablar puntualmente de lo que fue el triunfo de ayer sobre la selección de Marcelo Bielsa, hablando de las claves del encuentro, desmenuzando el partido como lo vengo haciendo o como ya es en esta sección del canal, y hablar por supuesto de cómo la selección se termina imponiendo ayer. ¿Qué hizo en el primer tiempo? Un primer tiempo que ya digo que Argentina tomó una postura por ahí un poco más conservadora, por así decirlo, pero un segundo tiempo en el que sí el equipo, me parece que vimos, ¿no?, la esencia de esta selección, un equipo que fue más propositivo, que tuvo la pelota, que fue obviamente más protagonista en el partido, que empezó a juntar pases, en el que hubo niveles individuales que crecieron respecto a lo que había sido la primera parte, un equipo que también empezó a, por supuesto, generar más peligro y termina consiguiendo con ese golazo de Thiago Almada un triunfo realmente muy pero muy importante en el centenario. Así que insisto, en este video vamos a hablar, hablar y explicar más o menos tácticamente cómo se produjo el triunfo de la selección en el partido de ayer. Así que, lo dicho, no me entretengo mucho más, arrancamos. Victoria clave de la selección, que si bien, como decía antes, la semana que viene con un empate ante Brasil, en teoría tendríamos que ya tener oficialmente confirmado, ¿no?, la clasificación al próximo mundial, pero que ayer, bueno, creo que es un triunfo que obviamente sirve para esto, sirve mirando la tabla de posiciones, pero creo que también sirve como una respuesta del equipo o como una prueba que superó el equipo ante la gran cantidad de ausencias. Ayer no estuvo De Paul, que estuvo en el banco, pero me parece que también Scaloni tenía en mente no ponerlo justamente pensando en el partido del próximo martes ante Brasil. Estuvo Messi, obviamente, no estuvo Lautaro, y creo que son tres futbolistas obviamente recontra titulares en esta selección, y el equipo así todo con estas bajas importantes, pero con la inclusión de Thiago Almada, con la inclusión de Giuliano Simeone, vimos una selección que en el primer tiempo Scaloni decidió no tomar una postura por ahí más un poquito más conservadora, como decía antes, de ceder la pelota a Uruguay, de ser Uruguay la que tenga justamente que tener o llevar el ritmo del partido, que la selección de Bielsa sea la que tenga que proponer, y con una selección argentina que, insisto, no presionó alto, dejó a jugar a los dos centrales de Uruguay, le tapó los posibles volantes / receptores, que ahora lo vamos a ver después en imágenes, como que, bueno, le tiró la responsabilidad, por así decirlo, a la selección local, que además también es la que, no solo por su localidad, sino porque por estar, o por tener, sí, justamente la chance, o de estar un poquito más abajo en la tabla, aunque Uruguay creo que tampoco va a tener problemas en clasificarse. Creo que obviamente Scaloni pensó más el partido por ese lado. También puede haber una cuestión, ¿no?, de que también planificó el partido pensando un poco Brasil. No lo creo, pero bueno, también puede haber una cuestión de por ahí no proponer también un partido más de golpe-gol, un partido más de golpe, sí, un partido de transición, de constantes transiciones. No, insisto, pensando por ahí en el partido de Brasil, ¿no?, por ahí no desgastar tanto el equipo. Y sí, en el segundo tiempo, sí vimos a esa selección que, insisto, junto pases, que se pudo plantar en campo rival, que empezó a recuperar más en campo rival, que empezó a tener sociedades, sobre todo la de Julián y la de Almada, que termina siendo gravitante porque participan en la acción del gol. Y sí vimos una selección que mostró esa esencia que es la que nos tiene acostumbrados durante el ciclo de Lionel Scaloni. Pero vamos a empezar a hablar ya de lo que fue el primer tiempo. Después vamos a voy a empezar a nombrar algunos de los rendimientos más altos que tuvo la selección ayer, que hay que decir que realmente creo que salvo uno o dos jugadores, el resto del equipo me parece que termina cumpliendo sí, con creces, o termina mostrando la verdad que creo que ayer un muy buen nivel respecto a lo esperado, por así decirlo. Y después también sí vamos a hablar un poquito de Uruguay, que la verdad tuvo un partido
llamativamente real y realmente muy pero muy flojo, en el que la verdad que me cuesta también destacar algunos nombres individuales de una selección uruguaya que creo que ayer estuvo maniatada. Obviamente creo que hay mérito de Argentina, ahora lo vamos a ver, pero también hubo cierto desmérito de Uruguay que, insisto, nunca pudo asentarse, que nunca pudo jugar, que nunca pudo proponer su idea, que se sintió por momentos incómoda, creo que en gran parte del partido, y eso obviamente hizo que el equipo no tuviera una buena noche, y es más, no solo por eso, no solo por la sensación que transmitió, sino porque también si vemos las estadísticas, vamos a ver que el equipo ayer de Bielsa prácticamente no generó peligro de calidad, por así decirlo, y apenas tuvo, creo que son 2 remates al arco en los 90 minutos, y creo que son 2 datos o 2 números que terminan justamente hablando de lo que fue el partido de la selección uruguaya. Pero vamos a empezar a hablar, a desmenuzar el partido con esta primera imagen, porque ayer, como decía antes en el primer tiempo, Argentina tomó esa postura de cederle la pelota a Uruguay, de dejar que juegue y de mejor, o que decidió, mejor dicho, tapar los posibles volantes, los posibles receptores, mejor dicho, y complicarle la vida a Uruguay. Y la verdad que se la terminó complicando. Esta primera imagen vamos a ver cómo Enzo era siempre o casi siempre, después vamos a ver que se turnaba con Alexis McAllister, vamos a ver cómo Enzo siempre era el que cuando Uruguay salía, en la salida de Uruguay, era siempre quien iba sobre Bentancur. Insisto, después vamos a ver cómo constantemente Argentina o Scaloni decidió que tanto, perdón, tanto que por momentos se vayan rotando entre Enzo y Alexis, quien iba sobre el jugador del Tottenham. Esto también es otra de las claves de la selección, o es una de las grandes claves de la selección, como, insisto, con esto empezó o decidió Scaloni tomar o hacer esas marcas individuales en el mediocampo. Esta también fue muy pero muy notoria. Paredes en el primer tiempo, o lo que jugó de Arrascaeta en esa primera parte, que después sabemos que salió reemplazado por Nico de la Cruz. Como Paredes fue prácticamente un imán desde Arrascaeta, donde se movía de Arrascaeta, ahí iba hasta, o ahí aparecía Paredes, como decía, prácticamente como un imán, siempre muy cerquita de él. Vamos a ver varias imágenes de esto. Acá nuevamente de Arrascaeta baja, Paredes obviamente lo tenía persiguiendo. Acá también vemos nuevamente a Enzo bien cerquita de Bentancur. Siempre quedaba uno libre, porque Uruguay también tuvo por momentos, vamos a ver que tuvo movilidad, que Valverde por momentos era por momentos era el hombre más adelantado de los 3 volantes, por momentos era el más retrasado, intercambiaba posiciones con Bentancur. Por ahí el más fijo fue de Arrascaeta, pero entre Bentancur y Valverde iban rotando constantemente. Y acá lo que decía antes, como Argentina dejó jugar a los 2 centrales de Uruguay. No le importó que la pelota la tengan tanto Araujo como Josema Jiménez, y decidió tapar a los volantes, como decía antes, a Bentancur, hubo a Valverde y al propio de Arrascaeta, o posibles receptores, porque después también vamos a ver cómo cuando la acción iba hacia las bandas, y si la pelota iba hacia Nández, ya rápidamente le terminaba saltando Molina. Si la pelota iba hacia Olivera, rápidamente terminaba saltando Juliano Simeone a la presión sobre él. Lo mismo si bajaba alguno de los extremos. Si Araujo terminaba también bajando unos metros, el que lo perseguía era Molina. Por el otro costado lo mismo con Pelistri, que Pelistri también tuvo un partido también muy poco participativo, y también, también se puede explicar a partir de ahí el gran partido de Nico Tagliafico, que también fue prácticamente una estampilla sobre el jugador del Panathinaikos. Insisto, Argentina no le molestó o le interesaba que la pelota principalmente en Uruguay la tengan los 2 centrales, y después la pelota iba hacia los volantes, o iba hacia o la jugaba por banda. Ahí sí Argentina se preparaba ya para que un futbolista vaya a la presión sobre ese jugador que iba a recibir la pelota por parte de Uruguay. Insisto, vamos a ver varias imágenes esto para reforzar lo que decía antes. Acá Enzo bien cerquita, perdón, de Bentancur. Paredes, que insisto fue prácticamente sí,
una pegatina, me sale decirlo, pero bueno, fue realmente una estampilla, mejor dicho, sobre de Arrascaeta, que después ver que también, sí, creo que no lo puse en imágenes, después también cuando entra de la Cruz, también parece hizo un trabajo muy parecido de constantemente pegarse a él y que nunca estuviera libre. Insisto con esto más parejitas, acá vamos a ver lo que decía antes, como Araujo por ahí bajaba y como Molina de quien lo tomaba. Y demás, y cómo se iban cambiando, ¿no?, las marcas junto a Simeone. Cuando Molina iba sobre Araujo, Simeone iba sobre Olivera, o cuando Molina en alguna acción en particular fue sobre Olivera, Simeone iba sobre Maxi Araujo. Lo mismo pasó en la izquierda con Tagliafico y Almada en esas marcas sobre Nández y Pelistri. Acá otra imagen, vamos a ver cómo insisto con esto de Paredes, que hizo partido muy bueno. Me gustó mucho el partido de Paredes. Me gustó mucho en Vigo, por así decirlo. Me gustó mucho en la primera vez que vi el partido. Después, cuando lo volví a ver repetido, me terminó gustando incluso un poquito más. Y insisto con esto, un trabajo realmente muy, pero muy silencioso en esto de seguir desde Arrascaeta. Y después, cuando entra de la Cruz, también hacer el mismo trabajo sobre el jugador del Flamengo. Acá es una jugada en la que de Arrascaeta se termina yendo o intenta justamente ir a buscar la pelota hacia afuera, y como Paredes ya rápidamente lo termina siguiendo. Acá lo que decía antes también, como Uruguay por momentos en esa especie también de rotación entre los diferentes futbolistas para justamente también despistar un poquito las marcas de la selección argentina, como Valverde se iba o aparecía un poquito más retrasado. En este caso vamos a ver cómo Bentancur aparece un poco más adelantado. Paredes siempre bien cerquita de Arrascaeta. También, ¿no?, con el Cuti y con Otamendi, que también por momentos saltaban a la presión, sobre todo en algunas acciones en las que Darwin terminaba también retrocediendo unos metros. Darwin, que tuvo un partido realmente muy, muy complicado. Creo que entre el Cuti y Otamendi se lo terminaron comiendo prácticamente, porque la verdad, cada vez que el jugador de Liverpool quería participar rápidamente, ya tanto el Cuti como Otamendi iban a la presión o intentaban anticiparlo, y que reciba de espaldas y que reciba realmente muy incómodo. Fue un muy buen partido, tanto del hombre del Tottenham como el del hombre del Benfica. Otra vez esto, más imágenes de lo mismo. Enzo muy cerquita de Bentancur. Paredes bien pegadito de Arrascaeta. Acá lo que sí antes, como por momentos se iban rotando, ¿no? O como iban cambiando esas marcas. Por momentos era Enzo sobre Bentancur. En este caso es Alexis. Almada también bien cerquita, como decía antes. En este caso de Nández. Esta es una buena pelota, por ejemplo, de Araujo hacia Valverde. Una de las poquitas que Uruguay, que en alguna acción pudo romper entre líneas, pudo encontrar algo a algún receptor libre en esa zona. En este caso fue un buen pase de Ronald Araujo hacia Valverde. Paredes bien cerquita de Arrascaeta, pero la acción que después no va a terminar en nada peligroso. ¿Por qué? Porque es una buena recuperación de Almada sobre justamente Georgian de Arrascaeta. Almada, que después vamos a ver lo que hizo con pelota, que fue muy bueno, pero también sin pelota, en ese trabajo de ayudar en el retroceso, de seguirlo por momentos a Nández, de ayudar a Tagliafico, de cooperar con él. Creo que fue también un partido muy sacrificado de Almada, que entendió o cumplió también ese rol defensivo, o esa tarea, esa labor defensiva que le pidió Scaloni. Es un jugador que por ahí no está acostumbrado, pero que ayer la verdad que se lo vio sacrificado también sin pelota, y la verdad que eso también refuerza el buen partido que tuvo Thiago Almada, que insisto, después vamos a ver lo que hizo con pelota, que obviamente es lo que mejor se le da. Es un jugador que tiene que tener constantemente tener la pelota como su aliada, por así decirlo. Lo mismo de antes, otra vez Paredes. Vean imágenes, son diferentes imágenes. Vean, si no, vean los minutos, como Paredes siempre iba o estaba pegadito de Arrascaeta. Alexis en este caso bien cerquita o pendiente de Valverde. Acá lo mismo de nuevo, insisto, son varias imágenes para reforzar esto mismo que decía. Y acá vamos a empezar a ver lo que hizo Argentina con pelota, que en el primer tiempo, como decía antes, no la tuvo por ahí tanto. Fue un equipo que
que si bien en los últimos 10 minutos de la primera parte, ahí sí empezó a tener un poquito más de contacto, empezó a tener un poquito más de protagonismo, a ser un equipo por ahí un poquito más propositivo, pero en gran parte del primer tiempo se dedicó a lo que veíamos antes, a esperar a Uruguay, a dejarle la pelota al equipo de Bielsa, a que justamente Uruguay sea quien tenga que proponer y, como decía antes, tapar posibles receptores. Esto, bueno, acá puse mal, no, Arauja. Bueno, esto es algo que hizo muy bien tanto Julián como Thiago Almada. Esto es Julián de bajar a recibir constantemente, que esto es algo que Julián lo hace realmente muy bien y creo que ayer otra vez termina siendo una exhibición en ese sentido. Nuevamente Julián en este caso bajando a recibir hasta esa zona. Y como vamos a ver cómo Thiago Almada ya rápidamente, cuando Julián retrocedía, lo arrastraba a Ronald Araujo, y como Thiago Almada por momentos no hacía ese desmarque para justamente aprovechar ese espacio que dejaba Julián. Esta acción se va a ver muy bien como Julián termina bajando, como termina después tocando atrás hacia Molina, y Molina pues rápidamente le va a meter ese pase largo a Thiago Almada, que acá leemos acá abajo, como ya rápidamente termina marcando o tirando ese desmarque, como decía, para aprovechar ese espacio que dejó Julián. Después una acción que obviamente no termina nada grave, porque termina con ese 2 contra 1 de Uruguay ante Thiago Almada, pero que es algo que hizo también bastante Thiago Almada, esto de tener movilidad, de por momentos meterse para adentro, de tirar desmarques. Fue la verdad que un primer tiempo en el que Thiago Almada tuvo alguna cosita, tuvo algún chispazo, tuvo alguna participación positiva, pero creo que lo mejor de Thiago lo terminamos viendo en el segundo tiempo, y no lo digo solamente por el gol. Acá lo que decía antes, como por momentos Almada terminaba abandonando ese sector izquierdo, que es por donde mayormente o donde jugó, pero cuando la selección tenía la pelota constantemente o aparecía por adentro, o por momentos lo vemos en alguna jugada por derecha, teniendo realmente mucha movilidad. Y creo que en ese sentido se entendió muy bien con Julián, que son dos jugadores que, insisto, fueron de los dos más móviles que tuvo la selección ayer. Y creo que también lo que hizo ayer Thiago Almada es, o también se puede explicar desde el punto de que es lo que le pidió Scaloni, y por lo cual Scaloni decidió confiar en él para este partido, por esa movilidad que tiene, por esa inteligencia de, como digo, de arrancar por izquierda, pero constantemente flotar por todo el campo y ponerse o aparecer en posiciones más centrales. Acá también, como veíamos, como Paredes de 5, Enzo y Alexis de interiores, y como Almada termina apareciendo prácticamente como un media punta, insisto, arrancando por izquierda, pero después teniendo mucha movilidad. Acá es una pelota que termina recibiendo del Cuti, y vamos a ver cómo termina, como decía, recibiendo en esa zona. Después la jugada que Almada la termina abriendo hacia el costado derecho para Simón. La jugada no termina, la acción no termina en nada peligroso, pero me sirve para mostrar esos buenos movimientos que hizo el hombre de León durante todo el partido. Esta es otra imagen, nuevamente con Thiago yendo para adentro, apareciendo en esas zonas interiores, en este caso con un Bentancur que también por momentos lo tomaba. Algo que después lo vamos a ver en muchas imágenes es como Almada, que como decía, arrancó por izquierda, por momentos lo terminaba arrastrando a Nathan Nández, el que fue lateral derecho de Uruguay, como por momentos cuando Almada se cerraba, Nathan Nández aparecía o lo perseguía por dentro, y eso obviamente que generaba un espacio por el costado derecho de Uruguay, que fue la zona en la que la selección argentina ayer constantemente decidió atacar por el costado o a espaldas del propio Nández. Acá esta es otra imagen, nuevamente con Julián bajando a recibir, siempre con Araujo persiguiéndolo, saliendo o saltando la presión hacia donde se mueva Julián. Y vamos a ver cómo ya también Thiago Almada, en este caso, nuevamente aprovechando, ¿no?, que Julián lo sacaba Araujo rápidamente, también para ya predisponerse para picar. Si bien esta es una recuperación de Araujo sobre Julián, y esta es una mala conducción o una mala decisión de
de Darwin, que fue quien tuvo la pelota en esta acción, y después el muy buen anticipo de Tagliafico, que como decía antes hizo un muy buen partido. Tagliafico creo que si tengo que armar un podio, que después les voy a armar al final del video, la verdad que Tagliafico creo que entra perfectamente porque me gustó mucho el partido de Tagliafico. Esta jugada termina recuperando la pelota y después la acción que va a terminar con esto, con Enzo acelerando, con Almada recibiendo en izquierda, la jugada que va a venir con Almada yendo hacia adentro para conectarse con Julián, y vamos a ver acá como Nández termina saliendo lejos, termina, como decía antes, descuidando su posición, termina dejando ese hueco en la zona derecha de Uruguay, y como en este caso Julián, ahí vamos a ver hasta dónde sale Nández a justamente seguirlo o marcarlo o presionarlo a Thiago Almada. Después este muy buen pase de Julián para Enzo, que después termina con este primer remate de Argentina al arco, el primer remate de la selección, creo que en el primer tiempo, el único remate al arco que tuvo en esa primera parte, con este remate de Enzo, pero una buena jugada en la que veíamos eso que hacía bien Julián, que si bien en esta acción Araujo lo pudo anticipar, pero el muy buen quite de Tagliafico, y como rápidamente la selección, cuando pudo recuperar, salir con Almada, con Julián y conectarse para terminar con este remate de Enzo Fernández. Este es el único remate de Uruguay en el primer tiempo, que para los que vieron se acordarán que fue este remate de Arrascaeta. Esta acción que es de las poquitas que Paredes, como decía antes, siempre estuvo pegado a de Arrascaeta. Bueno, esta fue la única acción en la que Paredes lo termina descuidando, por así decirlo, y como acá va a venir el pase hacia el hombre del Flamengo, y va a ser o va a recibir realmente muy libre. Como digo, esta fue, creo que es la única que Paredes lo pierde a él, y con ese remate después desde afuera del área que lo termina tapando el Dibu, en el único remate de Uruguay en el primer tiempo. Veamos también, ¿no? Y creo que esto habla de lo mucho que le costó el partido al seleccionado de Bielsa. Después, nuevamente esto, Julián siempre bajando a recibir, siempre yendo o apareciendo en ese sector para ser un posible receptor. Insisto, con esto, con el Araujo, es un error claramente de tipeo, pero bueno, como digo, otra vez, Julián siempre arrastrando a Araujo. Después esta es otra acción, nuevamente como decía antes, como Almada partía desde la izquierda, pero constantemente iba hacia adentro, aparecía por derecha, aparecía por esos diferentes lugares vacíos, por así decirlo, y siempre, ¿no?, siendo un posible receptor para algún compañero suyo. Por eso insisto, el partido de Thiago Almada en el primer tiempo por ahí no fue tan llamativo, pero sí hizo cositas que por ahí no se ven, o que por ahí no fueron tan notorias, pero que sí le fueron productivas para el juego de la selección. Esta es otra jugada, entre Julián bajando a recibir en ese sector. Acá, y esta es una buena jugada en la que Julián sale a jugar, como la selección empieza un poquito a triangular. Como decía antes, los últimos 10 minutos de la selección en el primer tiempo empezaron a mejorar, empezamos a ver lo que después íbamos a ver en la segunda parte. Esta pelota de Tagliafico hacia Alexis, y vamos a ver, ¿no?, como Valverde termina yendo con Julián. Eso termina posibilitándole que Alexis reciba solo. Almada lo termina arrastrando a Nathan Nández, y después vamos a ver acá, en este caso, como Nathan, termina yendo sobre Alexis, tapando justamente tapando el jugador del Liverpool, mejor dicho, ante la ausencia de algún jugador cercano sobre él, y como Nández termina descuidando su zona, y va a venir ese muy buen pase de Alexis hacia Thiago Almada, que después es una jugada que termina con un remate bloqueado al propio Thiago. Pero insisto, es otra muy buena jugada de la selección, y que también refuerza lo que decía antes de cómo Argentina decidió en esa zona atacar, mejor dicho, a espaldas de Nández, por momentos sacándole de posición, por momentos apareciendo Thiago Almada, por momentos apareciendo como veíamos antes. Después vamos a ver una de Giuliano Simeone. Este método 38, esta fue la última acción de Arrascaeta. Creo que esta fue la jugada que hartó a Bielsa, por así decirlo, porque después de esta pérdida de Arrascaeta lo termina sacando. Esta es una recuperación de Paredes sobre él, insisto, muy buen partido de Paredes. Y después esta jugada que va a tener con este buen pase de Julián hacia Giuliano. Vemos dónde está Nández, que si bien ahí no lo puse, cómo está
prácticamente parado de 5 y cómo termina descuidando nuevamente su lugar después el remate de Giuliano que lo termina tapando Ronald Araujo, pero otra jugada en la que vemos cómo Argentina termina termina atacando por ese costado derecho de Uruguay. Después, bueno, como digo, Argentina en el primer tiempo no tuvo tampoco grandes ocasiones, tuvo ese remate denso. Después creo que hay también un centro o dos centros de Giuliano, uno que de zurda que lo termina sacando Roget al córner. Tuvo otra que también Roget lo termina cortando dentro del área. Después un remate de Enzo Fernández que también fue bloqueado. Tuvo algún otro acercamiento de la selección, pero en líneas generales el primer tiempo no hubo demasiado peligro. La de Uruguay, como veíamos, fue esa de Arrascaeta y después no tuvo ninguna más. Por eso un primer tiempo un poco más pensado, ¿no? Un primer tiempo más en el que ambos equipos se respetaron realmente, creo que demasiado. Argentina, como digo, con esa postura un poquito más conservadora y con una Uruguay que le costó progresar, le costó encontrar pases por adentro, salvo esas acciones puntuales. Por afuera, ni Araujo, ni Maxi Araujo, perdón, ni Pelistri tampoco pudieron empezar. Darwin, como decía, constantemente incómodo ante ese buen partido tanto del Cuti como también. Entonces Uruguay en el primer tiempo no pudo funcionar y en el segundo tiempo vamos a ver que tampoco, pero vamos a ver imágenes del segundo tiempo. Esta es una buena pelota de Molina hacia Alexis y esta va a ser una muy buena jugada de selección que ya vamos a empezar a ver cómo el segundo tiempo termina mejorando. Esta es una muy buena pared de Alexis con Enzo. Acá vamos a ver cómo Josema termina saltando sobre Alexis. Esta muy buena devolución de Enzo, que en el primer tiempo había estado bastante errático. No me terminó de gustar mucho el partido de Enzo. Creo que fue de los rendimientos más discretos en el partido de ayer. Si bien en el segundo tiempo termina mejorando, creo que en líneas generales no fue el mejor partido de Enzo, pero esta es una buena acción, una buena pared con Alexis. La pelota que va a venir de Alexis hacia Julián, como Nández termina yendo sobre Julián y otra vez termina descuidando su banda derecha o termina dejando ese hueco para que en este caso termine apareciendo Thiago Almada, que después saca ese remate de primera tras el pase de Julián y la muy buena bola de Roget. Una acción que va a ser o que fue un llamado de advertencia por Uruguay y que fue una jugada que termina siendo un ejemplo de lo que después terminó siendo el gol del 1-0, una muy buena tajada acá del arquero del Inter. Este es el único remate de Uruguay en el segundo tiempo, minuto 50, minuto 5 del segundo tiempo, una mala salida de Molina y una recuperación de Valverde que después rápidamente termina sacando ese remate de media distancia en lo que fue el único remate al arco de Uruguay en el segundo tiempo y por ende fue el último remate de Uruguay al arco en el partido. Es decir que después lo vamos a ver en las estadísticas finales como Uruguay solamente tuvo 2 remates entre los 3 palos, que fue el de Arrascaeta que tapa el Dibu y este de Valverde que también termina tapando el Dibu. 2 remates desde afuera del área sin demasiado peligro y eso obviamente termina hablando del pobre partido de Uruguay, sobre todo en esa zona de 3/4, en la zona obviamente más en la zona de los delanteros. Esto otra vez con Thiago Almada que, insisto con esto, tuvo mucha movilidad sin pelota para ofrecerse al pase, para ser un posible receptor. Acá como termina nuevamente bajando a recibir hasta esa zona con Nathan Nández siempre siguiéndolo. Por eso también fue valioso el partido de Thiago Almada en este sentido de constantemente arrastrar al propio Nández. Esta es una acción en la que Julián nuevamente termina siempre. Julián que casi, si bien no puse el mapa de calor, me encantaría saber, porque la verdad que creo que Julián, no sé cuántas pelotas tocó dentro del área. La verdad que creo que Julián, casi todas las pelotas que tocó fueron fuera del área. Ayer la verdad que Julián fue todo menos un 9. Ayer fue un 10, por momentos apareciendo por izquierda, por momentos apareciendo un poquito más cerca de Paredes. Insisto, ayer Julián jugó de todo menos de delantero centro y bueno, creo que también de ahí se explica su muy buen partido, constantemente arrastrando marcas, teniendo mucha movilidad, siendo por ahí el jugador más creativo del equipo, teniendo una muy buena sociedad con Thiago Almada. La verdad que el partido de Julián, la verdad que me gustó muchísimo y creo que para mí fue la figura. Esta es una buena pelota, una acción en la que vemos otra vez a Julián recibiendo en esa zona.
La jugada que vemos después con un rebote incluido le termina quedando nuevamente a él. Y después va a terminar con esto, ¿no? Con Julián habilitando a Enzo, que acá parecía que está adelantado, pero no, está perfectamente habilitado. Después el centro de Enzo hacia Giuliano Simeone, que apareció o ocupó muy bien ese espacio, porque como decía, como Julián no jugó de 9 y constantemente dejó ese hueco, bueno, antes veíamos que era Thiago Almada quien aparecía por sorpresa, y en esta ocasión, o en esta acción en particular, vamos a ver cómo Simeone termina apareciendo libre en esa zona, bueno, por dicho, en el punto penal, y la jugada que después termina con este remate de Giuliano que termina tapando Roget, la jugada que después acaba con este pase de Alexis hacia Molina y el remate de Molina muy desviado, pero una buena acción en la que otra vez vemos la participación de Julián jugando afuera del área, bajando a recibir, acelerando la jugada y obviamente siendo como decía antes, por ahí el 10 ayer de la selección. Insisto, ayer Julián jugó de todo menos de número 9. Esta es otra buena jugada de la selección, que antes veíamos esa pared o esa jugada que terminó con el remate de Almada y que sacó Roget. Bueno, esta es otra buena triangulación, otra buena jugada colectiva de la selección, en este caso entre Enzo, Julián y Giuliano Simeone, que va a terminar con esto, con Simeone tocando para Enzo, el buen taco de Enzo, que cito en su tiempo, termina levantando, pero obviamente no terminó siendo un gran partido de Enzo, esta buena acción de Julián y después este pase que le mete, es un pase, te diría que digno de Messi, porque la verdad es un pase espectacular, encima con la pierna zurda. Increíble de Julián, este muy buen pase y esta muy buena diagonal de Thiago Almada, como antes veíamos, o la que vimos en el primer tiempo, como Julián cuando bajaba, constantemente Almada era quien terminaba tirándose esa diagonal para aparecer en esa posición que justamente terminaba dejando Julián. Este muy buen pase de Julián para Thiago, y después esta acción que termina con Almada mano a mano con Roget. Después hay una muy buena intervención del arquero del Inter, como le termina sacando la pelota de muy buena manera, pero una muy buena acción de la selección, combinando lo que decía antes, triangulando entre Julián, Enzo, Simeone, ese muy buen pase de Julián que se vistió de 10 y esa muy buena diagonal de Thiago Almada. Esta es otra acción, nuevamente como digo, Julián jugó de todo menos de 9 y jugó en todas partes, o se apareció en todas zonas del campo menos dentro del área. Esta es otra vez, insisto, con esto Julián apareciendo en ese sector. Acá es una buena jugada en la que se va a conectar con Almada, otra vez como Almada termina aprovechando ese espacio que genera Julián. Insisto, se entendieron realmente muy bien ambos. Este minuto 65 ya, una jugada en la que Alexis va a recibir en esa posición y después como va a terminar acelerando. Después hay un pase que le queda largo para Julián, pero fue una buena jugada de Alexis, como termina recibiendo prácticamente como interior y cómo termina conduciendo y habilitando a Julián, que insisto, la pelota que le quedó un poco larga, pero fue otra buena jugada de la selección, que en el segundo tiempo tuvo más la pelota, empezó a juntar pases, fue más propositivo y creo que ahí se entiende la mejora de la selección. Este minuto 67 ya cerca del gol, que este creo que es el gol. Esta pelota vamos a ver cómo Almada termina recibiendo en esa zona, parecida a donde recibió antes Alexis, y como acá Almada ya rápidamente se va a perfilar y va a acelerar la jugada. Va a tocar en este caso para Tagliafico. Vamos a ver cómo Almada ya rápidamente toca y ya rápidamente va a buscar o va a llevarse, creo que, bueno, no sé a cuál jugador de Uruguay se termina llevando, pero se termina llevando una marca. Eso le permite a Julián recibir en este sector, que acá le hemos, insisto, con Julián, un partido espléndido, apareciendo o jugando, dando una masterclass, por así decirlo, jugando fuera del área. Esta es una muy buena acción de Julián. Vamos a ver después cómo se termina llevando las marcas, o cómo se termina llevando, mejor dicho, la atención tanto de Nández como de la Cruz. Acá vamos a ver mejor cómo se termina llevándose la atención de dos jugadores de Uruguay, y esto le permite a Thiago Almada recibir con total libertad. Después también hubo, por supuesto, que un déficit de Uruguay en que justamente dejó de recibir realmente muy solo a Thiago. Después este remate de Thiago, este golazo que hizo, un gol espectacular. La verdad que creo que Thiago Almada ayer jugó su mejor partido en la selección, o por lo menos así que me sale rápidamente, creo que fue su mejor partido, la verdad.
espectacular lo de Thiago, insisto, en esa movilidad que tuvo, en esas sociedades que pudo armar con Julián, en eso de arrancar por izquierda, pero tener mucha movilidad por dentro. Bueno, termina haciendo este golazo. La verdad que insisto que fue un muy buen partido del jugador del Lyon. Y después, si bien todavía ese gol fue en el minuto casi 70, después los últimos minutos fue con una selección argentina que por ahí, o una selección, mejor dicho, que por ahí no fue desesperado buscar el segundo gol, que después, los últimos 15-10 minutos, por ahí sí se replegó un poquito más, se tiró unos metros más atrás, también producto del cansancio, también producto de que por ahí le dio también a Uruguay, o le tiró la responsabilidad nuevamente a Uruguay, que era la demandada, porque estaba perdiendo, era la selección que necesitaba justamente, la selección más necesitada, por así decirlo, pero los últimos 20 minutos por ahí vimos una selección, insisto, un poquito más replegada y con una selección uruguaya que no pudo atacar, que no pudo jugar por dentro, los mismos problemas del primer tiempo. Por afuera no hizo las diferencias, insisto, muy mal partido de Darwin, ante ese buen partido del Cuti y de Otamendi. Después creo que entró Rodrigo Aguirre también para hacer ese doble 9, tampoco pudo pesar, insisto. Uruguay, que después ya todos son los números finales, como termina con 6 remates en todo el partido y solamente 2 remates al arco, lo que veíamos recién de Arrascaeta y de Fede Valverde. Después ninguno más, con teniendo, mejor dicho, mayor porcentaje de posesión. Los números de Argentina, 45% de posesión, pero teniendo menos la pelota, fue quien impuso las condiciones en prácticamente todo el partido. 12 remates y 4 al arco. Insisto, un muy buen triunfo de la selección, que minimizó a la selección de Bielsa, que la puso incómoda, que no le permitió jugar. Como decía, casi Uruguay no pudo jugar por adentro, no pudo pesar por afuera. Terminó apostando por centro sobre el final, pero sin tampoco tener mucha fortuna. Veíamos sus números. En ataque prácticamente no generó nada. La verdad que un partido realmente muy pero muy flojito de la selección de Bielsa. Los números finales también, esto que quería destacar, es muy buen partido de Tagliafico. 15 acciones defensivas. El primero en intercepciones, muy buen partido de Tagliafico. Otamendi, el Cuti, otros 2 muy buenos valores. Paredes lo mismo. Creo que por ahí también hablo también de los rendimientos finales. Insisto, creo que salvo alguna cosita de Molina que por ahí no me gustó, que es un jugador que siempre alterna entre malas y buenas. Ayer hizo un partido correcto hasta ahí nomás. Enzo, insisto, creo que mejora en el segundo tiempo, pero tampoco hizo un gran partido. Juliano, muy sacrificado, creo que hizo un partido correcto, además entendiendo que era su debut como titular. Por eso, insisto, creo que fue un partido más que correcto de él. Y después sí, las figuras, insisto, con el muy buen partido de Julián. Para mí la figura, Tagliafico y Almada creo que completan el podio. Vuelvo a lo de antes, muy buen partido tanto de Otamendi como el Cuti. Creo que estuvieron realmente muy sólidos. Y después, otro también, buen partido de Paredes. Y creo que por ahí van más o menos los nombres más destacados. El Dibu no tuvo demasiada... ¿cómo decirlo? No tuvo demasiado trabajo. Tuvo esos 2 remates que los tapó bien, no dejó rebote. Por eso tampoco se puede medir o decir mucho del partido del Dibu, pero producto de la poca generación de peligro que tuvo Uruguay en este encuentro. Y creo que después no me estoy olvidando de ningún nombre más. Así pasando, bueno, Alexis creo que también en el segundo tiempo termina mejorando. Tampoco fue el gran partido de Alexis, pero creo que en la segunda parte termina mostrando una imagen más cercana a su mejor nivel respecto de lo que mostró en el primer tiempo, en el que también había estado un poquito desaparecido, al igual que Enzo, por momentos también un poco imprecisos. Pero bueno, creo que Alexis también termina mejorando y siendo partícipe de esa mejora general del equipo en la segunda parte. Así que creo que por ahí van más o menos los hombres más destacados de la selección. Insisto, creo que Julián, Thiago, Almada y Tagliafico, para mí, mi podio del partido. Así que no mucho más, los leo por supuesto en comentarios con respecto a lo que les haya dejado el partido. ¿Qué piensan? Insisto, del partido, qué piensan del partido de la selección, de los mejores jugadores, de la figura, del partido de Uruguay, del planteamiento de Scaloni. Bueno, todo lo que me quieren decir, por supuesto, que es más y más que bienvenido. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este fue mi análisis del muy buen triunfo de la selección ayer sobre Uruguay, que lo deja prácticamente a nada de la clasificación. Seguramente después estemos hablando la semana que viene de ese partido frente a Brasil. Veremos si, o seguramente
puede ser que antes haga una especie de previa y también analizando lo que fue el resto de esta jornada 13 de las eliminatorias. Quedan solamente 5 fechas para el final y bueno, veremos, lo dicho, si la selección la semana que viene puede confirmar oficialmente su pase a al próximo mundial. Así que bueno, no mucho más. Ahora sí, me despido. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.